Buenos días, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo y desde luego a través del www.laprensagráfica.com. Saludos a nuestros compatriotas que nos acompañan entonces a través de nuestra transmisión en Internet. Con nuestro invitado hablaremos de varios temas, el perfil de la economía nacional de acuerdo a un informe de CEPAL, el tema que tiene que ver con ingresos y gastos, la generación de empleo, y otros temas, concesión del puerto de la Unión y aeropuerto, asocio para el crecimiento, y desde luego un poco de qué es lo que está en juego para el 2 de febrero próximo en la elección presidencial. Varios temas en agenda. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Ingeniero, bienvenido, es un gusto. William, como siempre, un gusto estar en tu programa. Bueno, perfecto, ingeniero. Para comenzar, hay un tema que nos gustaría explorar de inmediato y tiene que ver justo con lo que estamos reflejando. Vamos a ver incluso si podemos colocar la portada de la edición impresa de este día. La tenemos ahí en pantalla, el retraso de ley de asocio público-privado que impacta la inversión. Estamos recogiendo declaraciones de analistas económicos que prevén un mayor retraso incluso. Pero bueno, en términos esenciales, Jorge, eso es lo que se está planteando y estamos diciendo que... por ejemplo, un foro que se ha programado por diputados para discutir las enmiendas se ha frustrado y ha quedado hasta nuevo aviso. ¿Cuál es la información que tienen ustedes de lo que está pasando en torno a esto? O sea, ¿por qué tanto retraso? ¿Por qué tanta dilación? ¿Cuál es la información? A ver, yo creo que aquí hay que dividir en partes este tema de la ley APP. Primero, la ley APP lo que busca es que inversionistas locales o extranjeros junto con el Estado puedan realizar unas obras de infraestructura que el Estado solo no puede hacer. Eso se ha hecho en todas partes del mundo, incluyendo Cuba, incluyendo países del socialismo del siglo XXI, en todas partes del mundo se hace. Por un tema ideológico, porque siempre gana adeptos la discusión ideológica, el FMLN se venía oponiendo a este tema. Después de algunas gestiones y después de quizás algún tipo de presión pública sobre el tema, la ley se aprueba. Pero se aprueba mal. Se aprueba con ciertas condiciones que sencillamente es como que tengas un carro sin llantas. No camina, no va para ningún lado porque no existen las condiciones adecuadas para que funcione. Se propone una reforma sobre esta ley. Una reforma que arregle lo que está mal. Y esto comienza a ser... Sí. Perdón, o sea, estamos hablando de reformas a una ley que ni siquiera había entrado en ejecución. Es decir, se aprobó la ley, pero recuerdo que la discusión planteada en aquel momento tenía que ver sobre el hecho de que había demasiados procesos burocráticos y que retornaba, algunos procesos retornaban 2 o 3 veces al Parlamento para autorización, ¿no? Te explico en 30 segundos. Habían dos temas, principalmente dos temas. Uno es que la Asamblea aprobaba un APP. Entonces la institución correspondiente, CEPA, CEL, quien sea, se iba a licitar de acuerdo a lo que la Asamblea le permitió. Una vez licitaba y una vez ganaba a alguien, ese con su contrato tenía que volver a regresar a la Asamblea a que lo aprobaran. Eso era una cosa doble trabajo en algo que si ya te aprobaron la primera vez no tenés por qué hacerlo, porque eso se puede prestar a ciertas cosas. Y lo segundo es que se estaba creando un ente paralelo a Proesa para manejar todo esto y a Proesa no se le daba el poder legislativo correspondiente para que funcionara y eso iba a ser una dualidad de funciones. Eran dos, digamos, de las cosas principales, aunque habían otras por ahí. Pero dicho eso, hasta ahí la ley se aprobó, pero nunca se aplicó. Era ley muerta, digamos, porque nadie iba a acercarse con esas condiciones. Aparte de las condiciones y del entorno que está planteando el gobierno, claro, con toda la agresión y todo eso. Luego vienen estas propuestas de reforma y los políticos, especialmente el FMLN, ve una oportunidad de hacer más circo político. Y entonces se empieza a plantear que vamos a hacer foros y empiezan a llamar a todas las ONG de fachada que tienen ellos para que fueran a llegar a gritar, a decir, no me privaticen el agua, ¿no? Todas las mismas tonteras que venimos oyendo por 40 años y que hemos oído en todas partes del mundo y que son cosas sin sentido. Entonces arman su foro
que después vienen con el presidente y dicen, no, miren, mejor todavía quizás no, porque no vaya a ser que se nos revierta la cosa en medio de las elecciones y nos vaya a salir el tiro por la culata cuando venga otra vez el tema en discusión. Entonces ahí es donde estamos, en un punto muerto, nuevamente, y es una lástima, porque el país tiene grandes necesidades. El Estado no tiene los recursos para cubrir esas necesidades y el país ha perdido competitividad. Somos de los países que menos crecen en América Latina, si no el último en América Latina. Creo que solo Venezuela nos está ganando y no estamos siendo competitivos, y estas infraestructuras te dan competitividad, te permiten salir adelante, te permiten traer inversiones. Entendemos perfectamente que eso nunca ha estado en la agenda de este gobierno, y este es un tema más que se mete dentro de la discusión política electoral del momento. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Asocio público-privado en inmediato? Porque bueno, se está hablando de toda la expansión de desarrollo de el tema de aeropuerto internacional en El Salvador, el caso del puerto de la Unión. Todos estos proyectos pueden entrar dentro del asocio público-privado. Es decir, ¿esta normativa podría servir de paraguas o crear todo el andamiaje legal para este asocio? A ver, el puerto de la Unión tiene su propio decreto, que son 20 artículos. Ese ya está ahí, ya hay un decreto de concesión. ¿No hay forma de que el APP de alguna forma lo afecte? Como ese decreto fue creado, tendríamos que derogar ese decreto para que entre otro encima y cambie la forma, pero ese ya está ahí. Lo que pasa en ese es que, como te decía, solo son, si no me equivoco, creo que eran 20 artículos, y lo que pasa es que te da un marco bien amplio, ¿verdad? Entonces cuando estén las bases de licitación van a tener que seguir el proceso del que estamos hablando, van a tener que llegar a aprobación, etcétera, pero el marco ya está establecido en una ley. En el aeropuerto se está haciendo un proyecto que estaba leyendo recientemente, hablaban entre 400 y 500 millones de dólares, más cerca de los 500, de distinto tipo de inversiones. Nosotros creemos que eso es un proyecto que debería ser un APP. Todavía a mí no me queda claro a estas alturas qué es lo que están pensando hacer, aunque les queda poco tiempo ya de este gobierno. Pero sí, una inversión de ese tipo, el Estado no la puede asumir. Solo te quiero dar un dato importante, William, para reforzar lo que te acabo de decir. El próximo gobierno necesita 8.000 millones de dólares entre subsidios, pensiones y deuda. Quiere decir que casi 2 de los 5 presupuestos de la nación que va a tener que administrar el próximo gobierno son solo para pagar los chillos que les están dejando, nada más. Entonces, ¿cómo te vas a meter a invertir 500 millones en el aeropuerto, 300 millones? Es imposible, no te da la cobija para hacer eso. Y es por eso que es tan importante que esta ley camine, que esta ley arranque y que esta ley traiga inversiones al país. Bueno, pero mientras tanto eso está estancado, o sea, no avanza. Y en medio de elecciones, ¿podría haber caminado a pesar de que estamos en elecciones? Yo creo que esto tenía que verse hecho bien a la primera. Allá cuando se aprobó era el momento idóneo para que la ley pasara, digamos, en una buena forma. Lo que pasa es que siempre nos sucede que andamos corriendo porque tenemos que cumplir con una fecha, que cumplir con algo, en lugar de hacer las cosas bien, algo como lo que nos pasó con la ley del lavado, que los partidos políticos dijeron, sí, el fiscal decía, yo no necesito llevar esa ley, y aprobaron una cosa que no tiene sentido porque los políticos quedaban fuera de la ley. Esa es la costumbre, desgraciadamente, al seno de la Asamblea por algunos partidos políticos, y eso es lo que estamos afrontando ahora. Ahora bien, pero bueno, asocio público-privado es una cosa muy concreta que está ahí, de lo que ya hemos hablado entonces. Mientras tanto, tenemos la otra parte que tiene que ver con Fomilenio. Leyendo alguna información que se generó ayer, parece que la posible aprobación final de Fomilenio podría ocurrir, pero hasta en junio de este año. Sí, y eso es lo que te está diciendo, es con este gobierno no se puede, tengo que esperarme al próximo, a ver si con el próximo se puede. Ese es básicamente el mensaje. La suspensión de ese proyecto que ya estaba de bajada fue por la actitud de nuestro gobierno, la forma irresponsable de tratar los temas económicos, la forma inconsistente de ver la transparencia. Ese tipo de cosas obviamente hacen que Estados Unidos diga,
¿Cómo vamos a ir a llevar ahí el dinero que pagan nuestros ciudadanos americanos de sus impuestos? Lo vamos a ir a donar a un lugar donde están haciendo ese desorden. Hay que esperarse. Y yo creo que, ni modo, tendremos que esperar los salvadoreños. Recuérdate que esto es un complemento. El Fomilenio 1 fue en la zona norte del país. Este Fomilenio se está estimando una inversión para la zona costera, es decir, la zona sur, y por lo tanto es una área de gente que no había estado beneficiada y que no ha tenido la oportunidad de una carretera, de una infraestructura que le permite salir adelante. Bueno, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Bien, continuamos en entrevista en línea conversando con Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Jorge, en el segmento anterior usted dijo el próximo gobierno necesita 8.000 millones de dólares entre subsidios, pensiones y deuda. Y decía usted que esto quiere decir que casi 2 de los 5 presupuestos que administrará el próximo gobierno los va a tener que destinar justamente para solventar esos temas. Quiero rescatar un poco también de esto y que profundicemos un poco más sobre el tema de que tiene que ver con pensiones, porque hemos escuchado al presidente de la República esta semana decir de que hay una propuesta sobre la materia, pero como estamos en elecciones, ese tema se pospone para después. Bueno, las especulaciones en las redes sociales de inmediato salieron y aparecía más de alguien diciendo ahí, bueno, lo que pasa es que no deben de ser buenas noticias para los salvadoreños en general. Y esto porque algunos sugieren de que en el tema de pensiones hay como varios caminos, pero 2 posibles es aumentar los años de cotización, de jubilación, perdón, o aumentar el monto de la cotización del pensionado. ¿Qué es lo que está pasando sobre el tema entonces? Bueno, a ver, este gobierno no ha puesto ni un centavo al pago de pensiones, ni un centavo en los 5 años. Así de literal. Así, ni un centavo en los 5 años. Lo que se ha venido haciendo es chineando la deuda a través de agarrar los SIP, que son los certificados del fondo de pensiones, los agarran al 1%, al 1.25%, a la deuda a la fuerza, digamos por ley, que lo empezó a hacer el presidente Saca en su gobierno anterior. Y entonces ellos tienen prestado a la fuerza el dinero
de todos los cotizantes del nuevo sistema para pagarles a los que te estoy diciendo que no les han puesto ni un dinero, ni un centavo, para pagarles a los del sistema viejo. Es decir, sí les han pagado, pero no con dinero que les corresponde del presupuesto, sino con el dinero de los nuevos. Te aclaro eso, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no le han pagado a ningún pensionado, claro que sí, pero le han ido a agarrar a la fuerza el dinero de los nuevos para pagarle a los viejos. Ahora, que este es un tema que está pendiente de una posible sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Es correcto, que se metió una demanda, la metieron los de algunos sindicatos laborales, de que no pueden estarle agarrando a la fuerza el dinero y pagándoles el uno. Dicho sea de paso, algunos han sugerido que si la Sala de lo Constitucional emite una sentencia en la que declare inconstitucional ese acto en sí, del que usted señala, podría poner en crisis prácticamente todo el sistema. Es muy probable. Es muy probable, pero la crisis... Porque no hay dinero de donde se pueda tomar para poder hacer estos pagos. 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. O sea, es un montón de plata. Entonces, pero lo que yo te quiero explicar es esto. El gobierno de su presupuesto no ha puesto dinero. Lo ha ido a agarrar prestado a la fuerza para pagarle a los del sistema anterior. Lo que tenemos ahorita es que del antiguo sistema en los próximos 5 años son 3.500 millones de dólares. Y del nuevo sistema son 1.500 millones entre capital e interés que se tienen que pagar. Ahí tenés tú 5.000 millones de los 8.000 que te estaba hablando que vamos a tener en el próximo quinquenio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se han venido utilizando estos recursos para la caja chica del gobierno sin pensar en el futuro de los salvadoreños. Y eso se ha venido diciendo constantemente. Hoy tú dices, bueno, las opciones que son, subimos y hacemos, mira, eso pueden ser paliativos, pero las opciones se remontan primero, por ejemplo, a que no estén con esos intereses tan bajos pagándole a la gente, porque es un tema de rentabilidad. Si esto continúa así, las personas que se van a jubilar en 20 años van a recibir el 30% de su salario. Si esto continuara así. Entonces, hay que resolver este problema. Y hay que saber quién fue el que lo ocasionó, ¿verdad? Porque después es bien fácil decir, es que el sistema no funcionó. No, el sistema sí funcionó. Quien no funcionó son los funcionarios irresponsables que han cerrado los ojos ante una realidad, que no han cubierto su responsabilidad y que han dedicado a despilfarrar dinero. ¿Aquí hay que entrarle a modificar el sistema o a cambiarlo? A ver, el sistema se puede modificar, por ejemplo, si tú permitís que las AFPs puedan realizar otro tipo de inversiones más rentables. Eso es como que yo te diga a ti, mira, vos andás $100, pero ¿sabes qué? Me los vas a dar a mí al 1%, cuando tú puedes ponerlos en otro tipo de inversiones al 5, al 7, al 8%. Y me podrán decir, sí, pero es que eso pone en riesgo el dinero del contribuyente. ¿Y por qué no dejamos que el contribuyente diga, mire, ¿sabe qué? Yo quiero estar con el 1%. Yo quiero un poquito de riesgo. Inviértame en categoría AD. Inviértame en categoría CD, inviértame en lo que sea. Pero, o sea, dejar como a al libre albedrío del cotizante, es decir, que yo pueda llegar a la AFP a decirles, mira, hay distintos planes. Mi dinero póngalo en esta categoría. Hay distintos planes, por ejemplo. Esa es una opción, te estoy dando una opción comercial, digamos, que explicarlo para que la gente diga, eso te permitiría tener mucha más rentabilidad. Por ejemplo, los jóvenes pueden decir, mire, yo al 1% no, hombre, mejor póngamelo, invertámoslo en otras cosas. Es una de las opciones. Otra opción, por ejemplo, ¿por qué no se ocupa en estos APP, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos a hacer todas esas inversiones del aeropuerto, de los puertos y de todo eso con estos recursos y que el rendimiento sea para toda la gente que está allá adentro? Por ejemplo, y vas desarrollando el país, ocupar recursos del país para desarrollar el país, recursos de los salvadoreños para desarrollar la infraestructura de los salvadoreños y que ellos reciban el beneficio de esa infraestructura. Tú sabes que toda infraestructura tiene un rendimiento. Lo que pasa es que vienen, como la historia, hago el puente aunque no haya río, hacen cosas que no sirven para nada. Hay que asegurarnos de que se haga la obra correcta. Ahora, pero en este momento si hay crisis con el sistema como se está desarrollando, ¿el sistema en sí mismo es el que está en crisis o qué? A ver, el sistema no es el que esté, bueno, la forma en la que ha venido desarrollándose el sistema de parte de los políticos lo ha puesto en crisis. El sistema perfectamente podía funcionar. Te quiero dar un dato, importante que tiene que ver con el déficit. Solo el déficit, fíjate bien, no lo que hay que pagar
sino que el déficit que va a tener el costo de pensiones, la recaudación y emisiones de los SIP A y B. 2014, el déficit, 105 millones. 2015, 140. 2016, 182. 2017, 233. 2018, 314. Y 2019, 339. Esos son los déficits que va a tener cada uno de los años el próximo gobierno en el tema de pensiones. O sea, tal cual están las cosas, ese es el pronóstico. Del nuevo sistema. A eso le tienes que sumar 3.500 millones del viejo sistema. Por eso te estaba hablando yo de 5.000 millones de dólares. El viejo sistema, los que ya se están pensionando, los que ya se están jubilando, 3.500 millones en los próximos años. Más los nuevos, que es lo que te acabo de leer, 1.500 millones. Son los 5.000 millones de los que te estoy hablando, que vas a tener en los próximos 5 años. O sea, es un hoyo enorme el que se ha dejado por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, incluyendo el actual, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el presidente de la República dice que este tema no se aborde por el contexto electoral y que es mejor después? Quiero decir, voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho en estos 5 años, todo por una visión electoral y no por resolver los problemas de los salvadoreños. ¿Usted no le vería problema si esto se somete a discusión en este momento? Se tenía que haber sometido a discusión desde hace rato, que se viene observando lo que va a suceder. Obviamente ahorita estamos en el calor de las elecciones y nadie se va a querer meter a hacerlo, pero esto es una cosa que teníamos que empezar a ver desde hace ratos. Mira, tú me has invitado cada 6 meses a tu programa y yo creo que esta es como la 3ª o 4ª vez Exacto. que hablamos del tema de pensiones. Esto es algo que viene igual que el déficit fiscal, igual que el bajo crecimiento, igual que el resto de cosas que siempre se va posponiendo. Ahora bien, pero ¿cuánto puede soportar esto? Porque uno puede pensar que no va a soportar tanto tiempo, es decir, venir transfiriendo la responsabilidad o delegando algunas acciones al próximo gobierno o al siguiente año. Esto es como que vayas en la calle y le vas pegando patadas a una lata y la vas a llevar hasta... Y el 2000... Ahora, pero eso es insostenible. Es insostenible, por supuesto. El déficit fiscal que ha hecho este gobierno es insostenible. El crecimiento que tenemos es insostenible. El problema de pensiones es insostenible. Llevamos 4 años diciendo lo que se está haciendo va a quebrar este país. Cuando nosotros dijimos, y tú te acordarás hace como un año, algo así, que dijimos, el país lo van a quebrar. Y salieron diciendo cómo van a creer, esto es una locura, es pura política partidaria. Hoy hasta CEPAL se los está diciendo. Hasta CEPAL, que nunca ha sido un instituto que promueva libertades, ni libre comercio, ni políticas de una sociedad libre. No, ha sido una institución, digamos, con una visión diferente. ¿Qué es la parte que retoma usted de CEPAL, donde usted cree que le está diciendo va a crecer al 1.7%, le está diciendo su déficit fiscal es tremendo, le está diciendo se está incrementando su desempleo? ¿Eso qué le está diciendo? Sus políticas públicas no están funcionando, sus políticas públicas no están teniendo los resultados que se necesitan. El resultado de un gobierno no es la mano tendida del necesitado en un momento, sino la mano del trabajador lista para seguir trabajando, del empresario para seguir invirtiendo, del niño de seguir estudiando a lo largo del tiempo. Eso es lo único que puede mantener a un país creciendo, desarrollándose y en pleno progreso. No podemos seguir asumiendo que si yo hoy le regalo a alguien algo para que esté contento conmigo, hay que ver después cómo hace para salir adelante. Eso es una forma irresponsable y demagógica de atender las necesidades de un país. Jorge, ya entrando un poco en la dinámica estrictamente electoral, los temas de los que estamos hablando se han debatido poco a nivel de los candidatos. Es decir, obviamente uno no va a esperar que un spot de televisión plantee sobre estos temas, pero en la discusión pública abierta, en los debates, en los medios de comunicación, no parece que sea un tema que preocupe. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que estos son temas espinosos. A nadie le gusta hablar de temas espinosos. Todos salen con canciones bonitas, agarrados de la mano, vamos juntos adelante, ese tipo de cosas. Y desgraciadamente como sociedad compramos eso y aceptamos eso y escuchamos mentiras permanentemente y estamos condicionados y las aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le estamos diciendo a los políticos, síganme engañando,
sígame mintiendo, que yo voy a votar por usted. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces después nos quejamos de que las cosas no funcionan, si la verdad hay que decirla, y es lo que estamos, y yo lo repito e insisto. A nosotros no nos quieren como sector privado porque les decimos la verdad de las cosas. Sencillamente. Y la verdad en estos temas es extremadamente dolorosa. La ineficiencia, la incapacidad, la corrupción y la falta de respeto a la institucionalidad democrática se paga caro. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora bien, si estos temas no se debaten, ¿cuánto puede aguantar el país? Vuelvo con lo que de alguna forma lo abordamos antes, porque uno dice, pero es que esto, recuerdo en el pasado cuando se hablaba de la posibilidad de que el país incluso se perfilara con una crisis parecida a la que tenía Grecia, ¿no? España. Pero, o España en aquel momento, pero al final el país ha ido sorteando de alguna forma las dificultades. Cualquiera puede decir, bueno, pero no pasamos, no hemos llegado a esas circunstancias. A ver, si el país sigue como hoy, creciendo a los niveles que está creciendo y con inversiones bajas porque hay un gobierno hostil, antes del 2017 vas a tener una crisis social incontenible, porque el 2017 es un pico en el tema de pensiones y de responsabilidad. Si el país comienza a crecer, a generar confianza y a desarrollar inversiones privadas, y comenzamos a crecer al 4% anual, podés pasar el agua. Nosotros hemos estimado que si el país crece arriba del 4, entre el 4 para arriba, y no lo vas a lograr en el 2014, imposible, pero sí puede que lo logres en el 2015. Si tú comenzás a crecer al 4% o más, eso te representa alrededor de $500 millones más en ingresos al fisco al año. Te estoy hablando ahí de que en 5 años puedes estar hablando de cubrir más de la mitad de lo que te estoy diciendo que tiene el próximo gobierno, y puedes generar alrededor de 55,000 fuentes de empleo al año, lo cual básicamente estaría empleando a toda la gente que año con año sale al mercado laboral. Por eso es tan importante el crecimiento económico. Si logramos crecer a esos niveles, podemos sortear estos 5 años que vamos a tener. Si no crecemos a esos niveles, vamos a tener serios problemas a la vuelta de un par de años. Eventualmente no hay nada que indique un cambio en el clima de condiciones para la inversión extranjera. Mientras este gobierno siga ahí, mientras el presidente siga hostil, peleando, gritándole a los empresarios, poniéndole burocracia, poniéndole obstáculos y con malas políticas públicas, es imposible. Vamos a ver el próximo gobierno que venga, quién es y si va a cambiar esa dinámica, porque si no se cambia, te garantizo, y anotarlo porque me lo vas a estar preguntando esto en 2 años, que me vuelvas que estemos otra vez aquí, anotarlo que en 2 años el país va a ser insostenible si esto no cambia en la forma en la que se está trabajando. Bueno, hacemos una pequeña pausa, regresamos con más. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Jorge, hablemos estrictamente del próximo evento electoral del 2 de febrero. Prácticamente estamos a 11, 12 días de elecciones. ¿Qué es lo que está en juego para ese día? ¿Se puede concebir como una elección de las que siempre se ha tenido en el país? ¿Anticipa algún trauma o simplemente, o ante qué estamos? A ver, en el país desde hace mucho tiempo siempre hemos tenido que llegar a una elección presidencial a decidir entre 2 sistemas de vida, 2 sistemas económicos, 2 sistemas políticos. Uno, que no lo estoy diciendo yo, lo dicen los mismos que lo patrocinan y que lo sostienen y que lo llevan a cabo, el socialismo del siglo XXI, que es básicamente lo que defiende el FMLN. Varias veces hemos escuchado a Sánchez Serén decir el faro es Venezuela, el faro que está apagado, pues, pero el faro. Y el otro, que se supone que es una democracia imperfecta y que necesita perfeccionarse, pero al final una democracia. Eso es lo que está en juego y es lo que tenemos que decidir. La democracia hay que construirla y cuesta trabajo, cuesta sacrificio y cuesta que todos nos pongamos a construirla. Por eso no es a veces tan sexy. El socialismo del siglo XXI te ofrece espejismos, te ofrece todo gratis, te ofrece cosas que no siempre se logran y entonces suena apetecible. Eso es lo que está en discusión una vez más el 2 de febrero. Obviamente necesitaríamos como salvadoreños que evaluar no los spots publicitarios, las campañas publicitarias, las cancioncitas, sino los resultados, ver los resultados. Lo que pasa es que la gente se aburre, no le gusta o no le apetece estar viendo si el país crece, si hay deuda, a mí qué me importa, dice la gente, si yo lo que quiero es comer. Sí, pero lo que no saben es que vas a tener pan para hoy, hambre para mañana. Y si estamos pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, deberíamos de pensar en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso pasa por vivir en democracia, en estabilidad, en respeto a la institucionalidad y en que podamos como salvadoreños construirnos en libertad nuestro futuro. Hasta hoy, ¿cómo han visto el desarrollo de la campaña electoral? Ha sido una campaña en la que los contendientes se han colocado en una cancha pareja, donde hay reglas del juego claras, o ¿cuál es la opinión que tienen ustedes o el análisis? A ver, hemos visto la utilización de recursos del Estado y la utilización de recursos internacionales en la campaña. Eso no es aceptado, la misma Constitución lo prohíbe, pero igual las instituciones no están haciendo nada. Hemos visto un Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que estaba condicionando a los medios de comunicación a que ustedes fueran los árbitros que tenían que decir a este lo quito, a este no lo quito, o sea, como queriéndose quitar de encima responsabilidades, luego actuando con cierta, digamos, ligereza en algunos temas. No es que esto sea nuevo, lo hemos venido observando desde hace rato, pero esa es la realidad que tenemos en estos momentos. Entonces, la institucionalidad del país no está funcionando a la altura de las necesidades que tienen los salvadoreños de que tengamos un proceso lo más transparente, lo más eficiente y lo más feliz posible. Y los partidos políticos, por otro lado,
en su campaña tradicional que se quedan a 5.000 pies de altura sobre los grandes problemas del Salvador, no bajan a nivel de suelo para ir viendo y para ir proponiendo las soluciones, porque las soluciones son dolorosas y nadie quiere hablar de soluciones. Todos quieren hablar de un futuro promisorio, de que todo va a estar bien, pero nadie quiere decir que para llegar ahí hay que trabajar y hay que hacer sacrificio. ¿Ha habido un debilitamiento institucional? Definitivamente. ¿Usted cree que sí? Definitivamente. ¿En qué instituciones de manera específica, por ejemplo? A ver, las instituciones no están cumpliendo con los roles que le son asignadas, empezando por ejemplo por la Presidencia de la República. Yo decía recientemente, hemos tenido no un presidente de la República, sino un activista político en los últimos meses. Yo tengo meses de no oírlo hablar del déficit fiscal, meses de no oírlo hablar de la seguridad, meses de no oírlo hablar del bajo crecimiento, meses de no oírlo hablar sobre los grandes problemas de los salvadoreños, sino que hablando de los problemas de su partido, los problemas personales. O sea, el país necesita que se administren correctamente los grandes retos que el país tiene. Los salvadoreños tenemos grandes problemas y no podemos vivir de campañas publicitarias, de spots o de mentiras. Necesitamos soluciones a nuestros problemas y esas soluciones no están llegando, no se están afrontando porque, te repito por tercera vez, son dolorosas y nadie las quiere asumir. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ahora, ¿cómo se ve el país en términos generales? Un poco es un país, digamos, relativamente unido. ¿Se plantea más división o qué? A ver, el juego político se sienta en una base de división de la sociedad. Y yo creo que eso es fatal para el futuro del país. Ya este país estuvo demasiado tiempo desunido, demasiado tiempo en un estira y encoge. El país necesita enrumbarse, subirnos todos en el mismo barco y caminar hacia un país con progreso. Lo que pasa es que la discusión de los políticos entre cuál es el rumbo y cuál es el barco nos tiene a todos estancados. El país necesita ir a un puerto seguro. Y yo invito a la gente, métase al internet y vea cuáles son los países del mundo más desarrollados, cuáles son los países del mundo que tienen mejor calidad de vida, cuáles son los países del mundo que tienen más oportunidades. Son los países donde se respetan las libertades, donde las instituciones funcionan, donde la democracia permanece. Entonces, ¿por qué no enrutarnos en ese camino y construirlo juntos? No es perfecto, o sea, hay que reconocerlo, no es perfecto, hay que irlo puliendo, pero hay que hacerlo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad para que nuestros políticos respondan a eso. El pasado fin de semana los medios de comunicación recogieron de alguna manera declaraciones que ofreció en Alemania el cardenal Rodríguez Madariaga de Honduras, y él hablaba, por ejemplo, expresaba de alguna forma la preocupación por el tema decía él, de la fatiga democrática, que eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Decía, ojalá se esperara cuándo va a llegar una primavera latinoamericana, decía él. Y esto porque decía que de alguna forma los políticos también se habían vuelto sus intereses sobre sus intereses personales y no sobre los intereses colectivos, la corrupción también que se ha enquistado en la clase política. Pero bueno, señalaba finalmente también que tampoco el socialismo del siglo XXI era lo mejor, lo que estaba pasando en Venezuela, por ejemplo. Pero hay como advertencias de lo que está pasando en América Latina. Yo creo que en el mundo entero está sucediendo cosas similares. Y creo que lo que decía el cardenal Madariaga, un poco lo que platicábamos contigo hace un rato. Construir un país en democracia cuesta. Cuesta el respeto de la forma de ver de todo el mundo, cuesta el ponernos de acuerdo entre todos de para dónde vamos, cuesta el discutir técnicamente los temas. Estas propuestas que están surgiendo alrededor del mundo, principalmente en América Latina, te ofrecen un paraíso que no existe, te ofrecen cosas que no se pueden alcanzar y te ofrecen resultados que nunca los han podido dar. No hay forma de construir riqueza en una nación si no se hace con el trabajo de la gente, con las inversiones y con el desarrollo. No son los gobiernos quienes desarrollan esto. Entonces, como muy bien decía el cardenal, se va siendo cansada la democracia y estos políticos se aprovechan de eso
para tomarse la democracia y sobre la democracia construir un autoritarismo diferente. Tengo acá parte de las declaraciones que ha dado el cardenal. Dice, esta situación ha generado una corrupción que es increíble, acompañada de una gran impunidad y ha ahondado la desigualdad que fractura el subcontinente, uno de los mayores problemas de Latinoamérica. Esto lleva a la tentación de otro tipo de liderazgo y puso como ejemplo Venezuela, un sistema que también dice es un gran fracaso, ya que a su juicio es tan solo la misma corrupción con otra cara. Entonces ahí es cuando se pregunta cuándo vendrá la primavera latinoamericana. Es correcto. Lo que hacen es, a ver, el comunismo del siglo XX, Mao, cuando metió el comunismo en China, lo hizo matando chinos. El socialismo del siglo XXI ya no lo hace matando gente, lo hace tomándose la democracia, que es imperfecta y que hay que construirla y que nadie quiere construirla porque estamos acostumbrados a que alguien nos regale o nos dé las cosas. Entonces, aprovechándose de esa situación, se van tomando la democracia para construirla después en un autoritarismo. Y es cierto lo que dice Monseñor, el cardenal. Antes quizás había una corrupción, hoy la corrupción es diferente, con otra cara, pero con un agravante. Hoy ya no sos libre. Hoy pasaste de ser ciudadano a ser súbdito. Hoy pasaste de antes vivir en libertad a vivir sometido al poder autoritario, porque ya no te dan derecho a regresar a la democracia. Una vez la perdiste, ya no la puedes regresar, es muy costoso. Y eso es lo que está pasando en nuestros países. Fíjate qué pasaría, y con esto termino, William. ¿Qué pasaría, qué estarían diciendo los que defienden a este modelo si en Venezuela fuera Cardoso el que lleva 5 periodos sentado en el gobierno robándose las elecciones? ¿Qué dirían los sandinistas si estuviera alguien de derecha en lugar de Ortega 2 o 3 periodos? ¿Qué dirían en Argentina si no fuera la Kirchner la que está sentada ahí, fuera otro? ¿Qué dirían si hubieran ido a la calle con armas a quitarlos del poder probablemente? Que es como se hacía antes. Y eso es lo que están haciendo ahora, esas son las recetas de ahora. Es el caudillismo, es el autoritarismo, es tomarse la democracia para implantar el autoritarismo. Bueno, hacemos la última pausa comercial, volvemos al cierre de la entrevista en línea. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
De elecciones, elecciones el 2 de febrero, elecciones en marzo de 2015, o sea, prácticamente el país en elecciones permanentes. Hay un poco de respiro para que este país pueda caminar de otra forma en una circunstancia como esta. A ver, yo creo que del 1 de junio que tome posesión el próximo gobierno a la fecha de las próximas elecciones en el 2015, que son las de diputados y alcaldes, va a haber un lapso bien corto, 6 meses, 8 meses, en el que va a estar todo otra vez revuelto porque vamos a estar en campaña política. Del 1 de junio, cuando se acabe, eso va a arrancar. O sea, que el gobierno que entre no va a hacer nada en esos meses. Creo que tenemos que estar claros que no va a hacer nada, lo cual es lamentable porque aquí no hay tiempo que perder. Del 2015 ya no volvemos a tener elecciones hasta el 2018. Quiere decir que en esos 3 años, el gobierno que sea puede retroceder un montón de los obstáculos que tiene el país o, dependiendo lo que sea el caso, implementar los cambios que estime quien sea el próximo gobernante del país. Lo que sucede es que ese no es tiempo suficiente para hacer los cambios que el país necesita. Nosotros vamos a lanzar una propuesta que más adelante te la voy a explicar más en detalle en el ENADE. Y es que mientras tengamos esta dicotomía entre los partidos políticos, este estira y encoge, este ambiente que siempre es electoral, porque si son 3 años, si son 5 años, siempre estamos en elecciones, necesitamos crear una isla de paz, de tranquilidad y de progreso en El Salvador. Y con eso me refiero a una zona que nos permita demostrarle a la sociedad qué es lo que hay que hacer para que el país en su conjunto salga adelante. ¿Qué hizo Hong Kong, Singapur y otros países? ¿Qué hizo la China comunista? La China comunista dijo, yo no puedo renunciar al comunismo, andar la bandera roja y a sacar, no puedo hacer eso, pero no voy a poder sacar de la pobreza a la gente con el comunismo porque no funciona. ¿Qué hicieron? Comenzaron a hacer los centros libres, como Sensei y otros lugares en donde la gente vivía, se desarrollaba, la legislación era diferente, el país era independiente en el sentido de su desarrollo económico y empezaron a crear polos de desarrollo. Hoy hay más de 100 de esos polos de desarrollo. Antes vivían 10.000 personas, hoy viven 10 millones de personas en cada uno de esos centros. Este es como la formación de ciudades especiales con otras reglas. Con reglas diferentes. Porque eso es como una prueba piloto que te va a decir, mira, probá en este suelo, con esta semilla y con este abono, y probá en el que querés sembrar ahorita y te vas a dar cuenta de qué tan frondoso puede llegar a ser un país y una sociedad. ¿No es algo como lo que ha querido hacer Honduras? Muy parecido a lo que va a hacer Honduras, porque ya hizo las reformas correspondientes. ¿Usted cree que va ese proyecto en Honduras? Estoy convencido que va ese proyecto en Honduras y vamos a perder competitividad como país. ¿Esto no implica toda esta discusión que se abre sobre de si se cede o no soberanía? Esas son las mismas telarañas. ¿Qué soberanía? ¿A qué nos referimos con soberanía? ¿A mantener la gente pobre? Eso es ridículo. Nadie está perdiendo soberanía, nadie está perdiendo derechos, nadie está perdiendo responsabilidades, nadie está perdiendo impuestos, nadie está perdiendo... Todos están ganando desarrollo, todos están ganando inversiones, todos están ganando salir adelante. Esas son telarañas. ¿Y sabes qué? Honduras nos va a dar el ejemplo de cómo se desarrolla un proyecto de este tipo y cómo se resuelven los problemas de la gente. Yo te garantizo que una zona en nuestros países, Honduras, Nicaragua, El Salvador, una zona sería suficiente para mantener al país. Fíjate lo que te digo, una zona sería suficiente para mantener el país. Si China tiene más de 1.000 millones de chinos mantenidos con la gente que está en los puertos, en los lugares de desarrollo. Eso mantiene a China. No es el Partido Comunista ni la ideología comunista. Esos son banderas del pasado que nunca le han resuelto los problemas a la gente. Ahora, en América Latina, ¿cuál es el ejemplo de ejercicio de lo que estamos hablando? ¿Hay ejemplos o no? Ninguno que yo me atrevería. Ahora, hay cosas parecidas. Hasta Cuba lo tiene.
Y en Cuba, en Varadero, no tienen un lugar, un paraíso, donde llegan los turistas y dicen, ve qué bonito aquí todo en Cuba, mira qué lindo los hoteles y todo. No saben que una cuadra más allá está la pobreza y la gente desesperada en esclavitud. Pero ahí lo tienen, pues. Ahí lo tienen. Lo que pasa es que ellos ya vieron cómo es, pero no se atreven a hacerlo en todo el país. Pero obviamente nosotros que queremos vivir en libertad y en democracia sí podemos hacerlo. Ahora, Honduras tendría una gran ventaja si desarrolla este modelo. Sí, o sea, te explico por qué. Si este modelo se hace y se desarrolla, y tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con otros países, te convertís en el principal atractivo para la inversión extranjera. Automáticamente, en un segundo sucede eso. Si la inversión en el país no viene, porque todos los jueves te cambian la historia del país los diputados. Porque cuando se le ocurre al señor presidente algo, aunque eso agreda la libertad y todo, lo hace, pues. Ese tipo de inseguridad es la que nos permite, cuando tú puedes controlar eso, cuando la discusión de los diputados no afecta el desarrollo de algo, en ese momento tú estás generando una visión diferente del país. Jorge, en el pasado ya hemos conversado sobre este tema de la posibilidad de que se puedan establecer pactos sobre temas estratégicos, pero nunca hemos visto una señal concreta de pactar sobre ciertos temas de interés económico, social en este país. O sea, es casi imposible. Es casi imposible. Creo que hay que hacer el esfuerzo siempre. Ojo que lo estoy diciendo, que hay que hacer el esfuerzo siempre. No podemos votar la intención y la visión de conseguir un acuerdo, pero es casi imposible porque todos los políticos están pensando en cómo van a ganar la próxima elección, cómo van a tener más poder político y no cómo van a resolver los grandes problemas que tenemos. Entonces es complicado. El pacto fiscal, ¿cuántas veces hablamos del pacto fiscal? ¿Cuántas veces propusimos un pacto fiscal? Llevamos la propuesta, estuvimos sentados por demás. Es bien difícil, además porque los compromisos después no necesariamente se respetan. Tú recordarás, por ejemplo, qué decía el presidente en sus discursos cuando iba a ser presidente. En mi gobierno la meritocracia. Vamos a construir la fábrica del empleo. Aquí se acabó la corrupción. Yo le pondría 3 signos de interrogación enormes a esas aseveraciones. Eso es lo que pasa con todas estas cosas. Necesitas un modelo, una prueba piloto que le demuestre a la gente que en libertad, en democracia, con instituciones que funcionan y con reglas claras, el país puede salir adelante. Hay que demostrarlo. Y no se puede demostrar con todo la discusión política que está permanentemente en el ambiente. ¿En qué contexto o en qué parte de la reflexión ubica todo este tema que tiene que ver con el caso Flores y el donativo a Taiwán? Porque bueno, desde la perspectiva del presidente, obviamente, cuando uno lo escucha, dice, bueno, ese es el esfuerzo, el combate que hay por enfrentar la corrupción en este país. Y se ha convertido como un caso ejemplarizante, digamos. A ver, empiezo diciendo lo siguiente. Si el presidente Flores se equivocó e hizo mal las cosas, que pague ante la justicia. Que vaya a la justicia, que lo juzguen y que tomen las decisiones que corresponden de acuerdo a la ley y en respeto a lo que la ley dice y a lo que los procedimientos jurídicos en nuestro país establecen. Pero eso es como que yo diga, veo la paja en el ojo, ajeno y no veo la viga que tengo enfrente. ¿Cómo así? Que de los 108 millones de dólares del Chaparral. Eso es exactamente lo mismo que estamos viendo en la Diego de Holguín. Se fueron a arreglar un pago de 50 millones por allá, 40 millones, no recuerdo, para arreglar la cosa. Que de la INE, que está recibiendo cientos de millones de dólares en cada periodo presidencial, con acciones inconstitucionalmente cedidas a una SADCB que no está revisando la Corte de Cuentas. ¿Qué del caso CEL? ¿Qué de los salarios adicionales que están ahí? ¿Qué de los casos de utilización de recursos para las necesidades particulares de gobernantes o de diputados o de otro tipo? ¿Qué de esas cosas? No puede ser que la ley funcione para unos y no para otros. ¿Y qué habrá que hacer en este caso? ¿Que llegue otro gobierno? Es que ese es el problema. La transparencia se convierte
en un mecanismo del gobierno en turno para dañar al otro y no en un modo de vida para los salvadoreños para que podamos salir adelante. La transparencia tiene que ser pareja y siempre. Y te termino con lo que dije antes. Nosotros, como sector privado, hemos dicho con claridad meridiana, la corrupción se debe atacar de donde venga, quien sea. Jamás hemos defendido y nunca vamos a defender a un corrupto. No podemos hacerlo. Sería irresponsable y sería violentar nuestros principios. Pero tampoco vamos a estarle haciendo el juego a los partidos políticos, ni de un lado ni del otro, para este tipo de cosas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y este tema particular, el tema Flores, Taiwán, ¿usted lo ve demasiado politizado? ¿Está demasiado, imbuido en la parte electoral? Yo haría la siguiente pregunta. Si el presidente no quiere sacarlo de pensiones ahorita porque estamos en un tema electoral, en un momento electoral, porque esto no lo empezó a hacer hace ratos. Ahí estaban diciendo que en abril se le prescribía. ¿Y por qué no empezó el año pasado? Yo, el presidente, hubiera empezado el año pasado a ver qué pasaba. No me hubiera esperado 2 meses de las elecciones. No sé si son cálculos políticos o qué, pero si yo hubiera tenido esa información, en el momento en el que la tengo, lo hago. No me voy a esperar a las elecciones. Es como el caso, una vez más, de lo de las pensiones que hablábamos. Bueno, se nos agotó el tiempo, Jorge. Ojalá que entonces el domingo 2 de febrero podamos contar también con su opinión. Tendremos un programa especial de elecciones y entonces vamos a requerir de que pueda estar con nosotros. Va a ser un gusto. El sector privado va a tener, sector privado nacional e internacional, 150 observadores en los distintos centros de votación del país. ¿Esto distribuido a nivel nacional? A nivel nacional. 150 personas del sector privado que ya estamos registrados y que vamos a estar como observadores del proceso. Ojalá que los salvadoreños podamos tener una fiesta patriótica ese día. ¿Gremiales empresariales de Centroamérica vienen representantes? De Centroamérica vienen representantes de las federaciones y de las confederaciones centroamericanas. ¿Y coordinan con ustedes? Con nosotros. Bueno, gracias, Jorge, muy amable, muy gentil. Un gusto. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica y a las 7 en punto la entrevista en línea. Pasen buen día.